rechacé asistir a la boda de mi madre después de descubrir que se va a casar con el padre de mi ex, y luego descubrí que tuvieron una aventura mientras mi papá moría de cáncer. Hola a todos. Tengo 26 años y vivo sola en mi apartamento desde que mi papá falleció hace 5 años por cáncer de páncreas. Mi relación con mi madre, Tamara, de 48 años, siempre ha sido complicada. Mientras que papá era un padre cariñoso y cálido, que asistía a todos mis eventos escolares y me ayudaba con las tareas, mamá estaba más enfocada en construir su carrera como abogada corporativa. Frecuentemente se perdía eventos importantes de mi vida por compromisos de trabajo, y nuestras conversaciones generalmente giraban en torno a mis calificaciones y perspectivas futuras de carrera, en lugar de establecer un vínculo emocional. Cuando a papá le diagnosticaron cáncer, esperaba que mamá finalmente estuviera presente para él, pero ella se hundió aún más en su trabajo. Decía que necesitábamos el dinero para el tratamiento de él, pero el seguro de papá cubría la mayor parte. En ese momento, yo estaba en mi último año de universidad y tuve que abandonar varias clases para regresar a casa y cuidarlo, ya que mamá estaba demasiado ocupada en el trabajo. Ella llegaba tarde a casa, apenas pasaba tiempo con papá y se iba temprano a la mañana siguiente. Después de que papá falleció, mamá pasó por una transformación completa. De repente, comenzó a tomarse vacaciones, se unió a varios clubes sociales y empezó a salir en citas. Al principio, me alegraba por ella, porque papá siempre había dicho que no quería que ella estuviera sola si algo le llegaba a pasar. Comenzó a vestirse de manera diferente, se hizo un nuevo corte de pelo y parecía más relajada de lo que jamás la había visto. El año pasado, mencionó que estaba saliendo con alguien llamado Philip, de 52 años, un exitoso empresario que poseía varios concesionarios de autos en el estado. Yo estaba ocupada con mi trabajo como desarrolladora de software y no presté mucha atención a su vida amorosa. Ella nunca insistió en presentármelo, y yo nunca pregunté sobre conocerlo. En retrospectiva, debería haber sido más curiosa sobre por qué ella era tan reacia a presentárnoslo. Hace 3 meses, mamá me llamó sonando más emocionada de lo que la había escuchado en años. Me anunció que Philip le había propuesto matrimonio durante sus vacaciones en Hawái y que estaban planeando una boda en diciembre. Habló de lo maravilloso que era Philip, de lo bien que la trataba y de cómo su familia estaba emocionada de darle la bienvenida. Me alegré genuinamente por ella porque, a pesar de nuestras diferencias, ella se merecía encontrar el amor de nuevo. Todo iba bien hasta la semana pasada, cuando mamá finalmente me mostró algunas fotos de su viaje a Hawái. Estaba pasando las fotos en su teléfono, mostrando las fotos de la propuesta, cuando lo vi, Philip, parado en la playa con el brazo alrededor de mamá. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Philip no era solo un empresario cualquiera, era el padre de Mike, de 28 años. Mike y yo habíamos salido durante 4 años en la universidad. Nos conocimos en el primer año y todo era perfecto. Él era encantador, ambicioso, y nuestras familias parecían aprobar la relación. Incluso habíamos comenzado a hablar de matrimonio en nuestro último año. Mike solía hablar mucho de su papá, de lo cercanos que eran y de cómo Philip había construido su negocio desde cero. Nunca conocí a Philip en ese entonces porque vivía en otra ciudad, pero había visto muchas fotos de él. La relación terminó de manera devastadora cuando descubrí que Mike me había estado engañando con mi mejor amiga, Emma, durante más de un año. Emma y yo éramos amigas desde la escuela secundaria, y ella fue quien me apoyó durante la enfermedad de mi papá. Descubrir su traición me destrozó completamente. Los encontré juntos en el apartamento de Emma cuando fui a sorprenderla en su cumpleaños. Lo peor fue que muchos de nuestros amigos mutuos sabían de la situación, pero nunca me lo dijeron. La ruptura me sumió en una profunda depresión. Había perdido a mi papá y luego mi novio y mi mejor amiga me traicionaron de la peor manera. Tuve que buscar ayuda en terapia y estuve en antidepresivos durante casi un año. Mick intentó justificar la infidelidad diciendo que nos habíamos distanciado durante la enfermedad de mi papá, y Emma hizo una excusa sobre cómo no podían evitar enamorarse. Así que cuando vi a Philip en esas fotos, todo volvió de golpe. Mamá notó mi reacción y finalmente admitió que Philip le había contado sobre Mac y yo un mes después de que empezaron a salir. Ella deliberadamente me ocultó esta información durante casi un año, diciendo que no creía que fuera relevante, ya que Mac estaba casado y vivía en otro estado. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me escondió esta información crucial, sino que también esperaba que asistiera a su boda, donde tendría que enfrentarme a Mike, a su esposa, quien podría ser Emma, y a toda su familia, quienes probablemente sabían que él me había engañado. Muchos de ellos incluso me enviaron mensajes de apoyo después de la ruptura, diciendo que estaban sorprendidos por el comportamiento de Mike. Le dije a mamá que no asistiría a la boda.
Ella inmediatamente se puso a la defensiva y me acusó de intentar arruinar su felicidad solo porque mi relación con Mac no había funcionado. Dijo que estaba siendo inmadura y egoísta y que debería estar feliz de que hubiera encontrado a alguien que la hiciera sentir joven otra vez. Mi hermano menor, Tom, de 24 años, está del lado de mamá. Él piensa que estoy exagerando porque nunca le cayó bien Mac y no entiende por qué estoy haciendo un gran problema de esto. Pero Tom estaba en un internado cuando sucedió todo con Mac y Emma, así que no vio lo mucho que me afectó. Mamá ha estado llamándome y enviándome mensajes constantemente, diciendo que no podrá disfrutar de su día especial sin mí ahí. Philip incluso me llamó para disculparse por no haber sido sincero desde el principio, pero en la misma conversación me dijo que debería dejar el pasado atrás y asistir a la boda por el bien de mamá. He bloqueado a todos excepto a Tom y le pedí que le dijera a mamá que necesito espacio. No creo que esté siendo irrazonable aquí. Ella supo sobre esto durante meses y eligió ocultármelo. Ahora todos están tratando de manipularme emocionalmente para que asista a esta boda, donde tendré que enfrentar a las personas que me causaron tanto dolor. ¿Soy el malo por mantenerme firme? Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi última publicación, y la situación ha escalado mucho más de lo que esperaba. Después de que bloqueé a mamá y a Philip en mi teléfono, empezaron a aparecer sin avisar en mi lugar de trabajo. Mamá esperaba en el vestíbulo tratando de interceptarme durante mis descansos. La situación empeoró tanto que mi equipo notó que algo no iba bien, y tuve que explicar la situación a mi supervisora. Afortunadamente, ella fue lo suficientemente comprensiva como para permitirme trabajar desde casa por unos días. No se detuvieron en mi lugar de trabajo, también comenzaron a presentarse en mi apartamento. Tuve que explicar todo al personal de seguridad del edificio y pedir específicamente que no dejaran entrar a mamá ni a Philip. Un día, encontré una larga carta escrita a mano de mamá en mi buzón, en la que hablaba de cuánto me extrañaba y de lo mucho que me necesitaba en su día especial. Escribió sobre cómo siempre había imaginado que su hija estaría a su lado cuando se casara de nuevo. Tom, mi hermano, seguía intentando mediar entre nosotras. Me llamaba todos los días diciendo que mamá no estaba comiendo bien y que lloraba todo el tiempo. Decía que ella lamentaba no haberme contado antes y solo quería una oportunidad para explicarse. Después de 2 semanas de constante presión por parte de Tom, finalmente accedí a reunirme con mamá para tomar un café en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando nos encontramos, mamá se veía terrible, había perdido peso y tenía ojeras. Por un momento, me sentí culpable, pero luego recordé cómo me había ocultado todo durante meses. Ella comenzó pidiendo disculpas por no haberme contado antes sobre la relación de Philip con Mike, diciendo que tenía miedo de que reaccionara de esta manera y de perder su oportunidad de ser feliz. Justo cuando pensé que estábamos teniendo una conversación honesta, soltó otra bomba: quería que fuera su dama de honor. Según ella, era tradición que la hija fuera la dama de honor en la boda de su madre, y no podía imaginar a nadie más en ese papel. Cuando me negué de inmediato, se enfadó de nuevo y me llamó infantil, diciendo que le estaba castigando por algo que había ocurrido años atrás entre Mac y yo. Fue entonces cuando reveló algo que me hizo hervir la sangre. Aparentemente, Mac se había puesto en contacto con ella después de enterarse de mi reacción a la noticia de la boda. Él se había ofrecido a no asistir a la boda para que yo me sintiera cómoda al asistir. Al principio, me sorprendió el gesto aparentemente considerado, hasta que mamá explicó la verdadera razón detrás de ello. Emma, mi antigua mejor amiga con quien Mac me había engañado, ahora era su esposa y estaba embarazada de 7 meses de su primer hijo. Mac no quería asistir a la boda con su esposa visiblemente embarazada porque sabía que me molestaría aún más. El hecho de que él aún estuviera con Emma y que estuvieran formando una familia juntos trajo de vuelta todo el dolor y la traición que tanto había trabajado por superar. No pude evitar reírme de lo absurdo de la situación. Mi madre estaba a punto de casarse con el padre del hombre que me había engañado con mi mejor amiga, y ahora todos intentaban manejar mis sentimientos como si yo fuera un estorbo para su perfecta unión familiar. Salí de la cafetería sin decir una palabra más. Pero el drama no terminó ahí. Esa misma noche, recibí un mensaje en Instagram desde una nueva cuenta que Emma había creado solo para contactarme, ya que la había bloqueado en todas partes años atrás. Escribió un mensaje largo y detallado disculpándose por todo lo que había sucedido en la universidad. Según su mensaje, ella y Mac realmente estaban enamorados y nunca habían querido hacerme daño. Decía que ambos se sentían culpables por la forma en que terminaron las cosas y que habían querido contactarme muchas veces, pero pensaron que sería mejor darme espacio. Dijo que ambos habían madurado mucho desde la universidad y que esperaba que pudiera encontrar en mi corazón el perdón para ellos. Terminó el mensaje diciendo que esperaba que asistiera a la boda por el bien de mi madre y que se aseguraría de mantener la distancia si yo lo hacía. Leer ese mensaje hizo que algo se rompiera dentro de mí.
La audacia de estas personas para actuar como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Todos me habían mentido, mamá sobre Philip, Philip sobre conocer mi identidad, y ahora Mac y Emma intentaban hacerse pasar por una pareja madura y considerada. Estaba cansada de sentirme como si estuviera exagerando, así que hice algo que probablemente no debería haber hecho. Publiqué un extenso mensaje en Facebook etiquetando a mamá, Philip, Mac y Emma. Expuse todo. Como mamá y Philip me habían ocultado su relación, como mamá había mantenido en secreto su identidad durante meses, y como todos ahora intentaban manipularme para que asistiera a esta boda. Incluí capturas de pantalla del mensaje de Emma y detallé la historia de su aventura con Mac. La publicación se volvió viral entre nuestros amigos y familiares. En cuestión de horas, el teléfono de mamá comenzó a sonar sin parar con llamadas de sus amigos y colegas que estaban sorprendidos de que ella ocultara algo así a su hija. Algunos de sus amigos más cercanos, que sabían por lo que había pasado después de la traición de Mac, fueron particularmente críticos con su decisión de casarse con el padre de él sin decirme nada. La familia de Philip también empezó a reprocharle por no haber sido honesto desde el principio. Su hermana, que había sido especialmente amable conmigo durante mi relación con Mike, comentó en mi publicación diciendo que estaba decepcionada del comportamiento de su hermano. Tom me llamó esa noche diciendo que había ido demasiado lejos con la publicación en Facebook. Decía que debería haber manejado esto en privado en lugar de ventilar nuestro drama familiar en las redes sociales. Pero yo no estoy de acuerdo. Ellos intentaron manipularme en privado, así que, ¿por qué no exponer su comportamiento públicamente? Quizás ahora entenderán por qué no puedo simplemente superarlo y asistir a esta boda. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que estalló el drama en Facebook, y la boda está programada para dentro de solo 2 semanas. Lo que estoy a punto de compartir ha cambiado por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Después de que mi publicación se hizo viral, recibí un mensaje privado de la hermana de mi papá, la tía Linda, de 50 años. No habíamos hablado mucho desde el funeral de papá porque ella se había mudado a Australia por trabajo, pero vio mi publicación en Facebook a través de amigos mutuos. Dijo que había estado cargando con un secreto durante años y que, después de ver mi publicación, sentía que yo merecía saber la verdad. Según Linda, mamá y Philip no se conocieron el año pasado, como afirmaron. Ella los había visto juntos en el Hotel Grand Plaza hace 6 años, cuando papá aún vivía, pero estaba muy enfermo de cáncer. Ella estaba allí para una conferencia de negocios y los vio cenando íntimamente en el restaurante del hotel. Al principio, no estaba segura de que fuera mamá porque vestía de una forma muy diferente a su estilo corporativo habitual, pero claramente los vio tomados de la mano y actuando como una pareja. Linda dijo que tomó algunas fotos discretas esa noche porque algo no cuadraba, pero nunca se las mostró a nadie porque no estaba completamente segura de lo que había visto. No quería preocupar a papá con sospechas cuando ya estaba luchando contra el cáncer. Después de ver mi publicación en Facebook sobre mamá y Philip, finalmente me envió esas fotos. Las imágenes eran borrosas, pero lo suficientemente claras. Ahí estaba mamá, con un vestido rojo que nunca había visto, sentada junto a Philip en un restaurante con poca iluminación. Había varias fotos tomadas durante lo que parecían ser algunas horas, incluyendo una de ellos saliendo juntos del restaurante. La fecha en la foto mostraba que habían sido tomadas 2 meses antes de que papá falleciera. Contraté a un investigador privado porque necesitaba saber toda la verdad. Le llevó 3 semanas, pero lo que descubrió fue devastador. Los estados de cuenta bancarios mostraban pagos regulares de una cuenta conjunta a nombre de mamá al Hotel Grand Plaza, que se remontaban 7 años. También había registros de viajes de fin de semana a ciudades cercanas durante momentos en que mamá decía estar en conferencias legales. El investigador incluso encontró antiguas publicaciones en redes sociales de los viajes de negocios de Philip que coincidían con las supuestas conferencias de mamá. Habían estado teniendo una aventura durante años, incluso antes de que papá enfermara. Todas esas veces que mamá decía estar trabajando hasta tarde o asistiendo a seminarios legales, mientras yo cuidaba a papá, en realidad estaba con Philip. Cuando confronté a mamá con esta evidencia, se derrumbó por completo. Admitió que ella y Philip llevaban viéndose 7 años. Se habían conocido en una conferencia de abogados donde la empresa de él era patrocinadora. Según ella, había terminado con Philip cuando papá fue diagnosticado con cáncer, pero volvieron a encontrarse aproximadamente 1 año después de su muerte. Me suplicó que no le contara a nadie más, especialmente a la familia de Philip. Dijo que eso arruinaría todo lo que habían construido juntos. Intentó justificarlo diciendo que ella y papá se habían distanciado hacía años y que solo estaban juntos por Tom y por mí. Alegó que había encontrado el amor verdadero con Philip y que merecía una oportunidad de ser feliz. Me sentí disgustada. Mientras papá luchaba por su vida,
pensando que mamá trabajaba duro para pagar su tratamiento, ella estaba teniendo cenas románticas con Philip. Todas esas noches que pasé sola con papá en el hospital, todas las veces que él preguntaba por ella estaba con su amante. Pero la peor revelación llegó cuando empecé a revisar los antiguos correos electrónicos de papá. Tom me ayudó a hackear su cuenta porque recordábamos que él había mencionado algo sobre guardar documentos importantes allí. Encontramos varios correos electrónicos en borrador a su abogado de la época en que estaba enfermo. En estos correos, papá escribía sobre sospechar que mamá tenía una aventura. Había notado cambios en su comportamiento y encontrado algunos recibos sospechosos. Planeaba cambiar su testamento por esto, pero murió antes de poder hacer los cambios. Leer esos correos me rompió el corazón de nuevo. Papá sabía, o al menos sospechaba, lo que mamá estaba haciendo. Murió cargando con ese dolor, probablemente tratando de proteger a Tom y a mí de la verdad. Cada vez que pienso en cómo ella lo dejó morir mientras continuaba con Philip, me siento físicamente enferma. Tom estaba tan sorprendido como yo. Siempre había defendido a mamá, pensando que solo estaba dedicada a su carrera, pero ahora finalmente la vio como quien realmente era. Pasamos horas revisando los correos electrónicos de papá, tratando de armar el rompecabezas de lo que él sabía y cuando lo supo. También había algunos correos electrónicos a su hermano sobre la posibilidad de divorciarse de mamá, pero nunca los envió. La verdad sobre su aventura explicaba tanto. ¿Por qué mamá fue tan reacia a presentarme a Philip? ¿Por qué mantuvo su identidad en secreto por tanto tiempo? ¿Y por qué ha estado esforzándose tanto en manipularme para que acepte la relación? No solo se está casando con su nuevo amor, se está casando con su pareja de aventuras de 7 años. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde que se suponía que iba a ser la boda, y todo se ha desmoronado de la manera más dramática posible. Digo se suponía porque la boda nunca tuvo lugar. Esto es lo que sucedió. Después de que Tom y yo descubrimos la verdad sobre la aventura de mamá y Philip, pasamos varios días recopilando toda la evidencia, las fotos de la tía Linda, los informes del investigador, los correos electrónicos de papá e incluso algunos estados de cuenta antiguos que encontramos en el estudio de papá mostrando los gastos de hotel de mamá. Creamos una línea de tiempo detallada de su aventura y de cómo se superponía con la enfermedad de papá. 3 días antes de la boda, convocamos a una reunión familiar en nuestra casa. Invitamos a toda la familia de Philip, incluyendo a su exesposa Patricia, de 50 años, a Mike, a Emma y a todos sus familiares que estaban en la ciudad para la boda. Mamá intentó detenernos, pero Tom la amenazó con exponer todo en las redes sociales si interfería. Cuando todos estuvieron reunidos, presentamos todas las pruebas. Les mostramos cómo mamá y Philip habían estado viéndose durante años antes de la muerte de papá, incluyendo durante su batalla contra el cáncer. Patricia, la exesposa de Philip, se derrumbó por completo. Aparentemente, Philip había culpado de su divorcio a la distancia emocional de ella y a su incapacidad para apoyar sus ambiciones. Ahora ella sabía que él había estado engañándola con mamá todo ese tiempo. La reacción de Mac fue inesperada. Se levantó, miró a su padre y dijo que finalmente entendía por qué su papá había sido tan comprensivo sobre su aventura con Emma. Philip había normalizado tanto la infidelidad que Mac creció pensando que estaba bien traicionar a alguien que te amaba. Luego se dirigió a mí y publicó una disculpa pública en Facebook, reconociendo cómo el comportamiento de sus padres había influido en su propia brújula moral. La boda se canceló ese mismo día. La hermana de Philip, Mary, anunció que retiraba su apoyo financiero para la boda. Ella había estado pagando la mayor parte de los gastos, y la mayoría de los invitados cancelaron su asistencia. Philip intentó hacer control de daños ofreciendo posponer la boda, pero para entonces, la verdad se había difundido en nuestro círculo social. Mamá perdió la mayoría de sus amistades, especialmente aquellas que conocían a papá. Los socios de su bufete de abogados la convocaron a una reunión porque algunos clientes no se sentían cómodos trabajando con alguien que había demostrado tal falta de ética. Ahora está en una licencia de ausencia indefinida. Philip se mudó a Florida después de que su familia lo desheredara. Sus socios comerciales compraron su parte de las concesionarias de autos porque no querían asociarse con el escándalo. La última vez que supe de él, estaba intentando iniciar un nuevo negocio allí, pero su reputación lo seguía. Algunos de los antiguos colegas de papá de la universidad comunitaria donde enseñaba se pusieron en contacto con Tom y conmigo. Confirmaron que papá había discutido cambiar su testamento con ellos. Ahora nos están ayudando a construir un caso para impugnar ciertas partes de la herencia de mamá, particularmente su derecho a la pensión de papá y al seguro de vida. Mamá todavía nos envía largos correos electrónicos a Tom y a mí cada pocos días. Habla de lo arrepentida que está, de cómo nunca quiso lastimar a papá y de cómo desearía poder retroceder el tiempo. Alega que realmente amaba a papá,
pero que estaba confundida y sola. Tom la bloqueó después del tercer correo, pero yo los guardo todos en una carpeta como evidencia. El desenlace más satisfactorio fue que la imagen de familia perfecta de Mac y Emma también se derrumbó. Los padres de Emma, quienes habían justificado la infidelidad de su hija con Mac, se horrorizaron al enterarse de la relación de Philip y mamá. Finalmente reconocieron como su apoyo a la relación de Emma con Mac había perpetuado el ciclo de traición. Tom y yo estamos vendiendo la parte de mamá en la casa de papá. Usaremos el dinero para iniciar una beca en nombre de papá en la universidad comunitaria. La beca apoyará a estudiantes que cuiden a padres enfermos mientras intentan completar su educación. Nos parece una manera adecuada de honrar la memoria de papá y ayudar a otros en situaciones similares. Mamá intentó recientemente dar una entrevista a un periódico local para contar su versión de la historia, pero nuestros abogados enviaron todas las pruebas que teníamos. Finalmente, publicaron una historia sobre cómo las infidelidades afectan a las familias a lo largo de generaciones. A veces, la gente pregunta si me arrepiento de haber expuesto todo y destruido tantas relaciones. No me arrepiento. Las personas que traicionan a sus seres queridos merecen enfrentar las consecuencias, sin importar cuánto tiempo tarde en salir la verdad.